Hemos visto tres principios que son principios rectores de este curso de filosofía cristiana. En primer lugar, el principio que vimos es que la naturaleza, el universo, es decir, el conocimiento que emana de la naturaleza y del universo y que se sistematiza en la ciencia, o en lo que llamamos ciencia, nos preguntamos si es convergente o si contradice la revelación, es decir, lo que Dios revela en la palabra, que es la Biblia, y a través de la Iglesia. Nos preguntamos si había una compatibilidad o había una oposición. Nuestra conclusión, fundamentada adecuadamente a través de varias clases, es que había una convergencia, una compatibilidad. Y para eso usamos argumentos de dos órdenes. Argumentos de autoridad, de grandes científicos, que veían como compatible la ciencia con la fe, que veían detrás del estudio científico el abordaje de una racionalidad en las estructuras biológicas, una racionalidad en el universo, un diseño que de alguna manera brillaba, que emitía luz, y descubrían detrás de ese diseño, de esa racionalidad, una mente que ellos consideraban divina. Conclusión que es compatible con la revelación cristiana, según la cual esa mente divina que pensó, que diseñó, que le dio sentido al mundo, es la mente de Dios. Ustedes les había dicho en su momento el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? El famoso prólogo Juan 1.1, en el principio del verbo. Entonces, este dato de la revelación cristiana, en el principio del verbo, la palabra, el logos, ¿se acuerdan? Esa palabra en griego, el logos, es decir, San Juan nos dice en el principio del logos, y los científicos ven un logos, un diseño, una racionalidad en el universo, y ambos órdenes de conocimiento se ensamblan perfectamente, no hay una contradicción. Y vimos que había científicos como Heisenberg, como Einstein, y como por ejemplo Kepler, que incluso en el prólogo de su obra empieza citando a Dios y reconoce que su investigación es un camino hacia Dios. Y vimos argumentos de razón, o sea, no solamente argumentos de autoridad de gente importante o prestigiosa que dice tal o cual cosa, sino también argumentos de razón. Es decir, aunque no hubiese ninguna autoridad, este tema subsiste. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Si nosotros entendemos que fe, razón, o fe, razón y ciencia, para hacerlo con más precisión, son convergentes, las consecuencias son, entre otras, que la oposición que a veces se da y que mediáticamente se ilustra entre ciencia y fe, en realidad no es una oposición entre ciencia y fe, sino que es una oposición entre científicos y personas que tienen fe, pero no es lo mismo. Y esa distinción entre la ciencia y los científicos es clave, porque los científicos tienen sus propias motivaciones, tienen sus propios actos voluntarios, y no siempre presentan la evidencia desnuda de interpretación, sino que a veces le inoculan, incluso alguna vez de una manera un poco subrepticia, implícita, una interpretación materialista o atea a sus propias reflexiones científicas. Ejemplo. ¿Se acuerdan que les había dicho de la teoría de la expansión del universo? Hablamos mucho del Big Bang. Sí. Habíamos dejado en claro que en realidad en el Big Bang tenemos un hecho que es la expansión del universo, el universo se expande, y una interpretación, a saber que esa expansión está originada en una explosión. Sin embargo, la explosión como tal no es observable, es una hipótesis, es una conjetura, es un presupuesto, un postulado. Lo que es observable, lo que tenemos ante los ojos del telescopio es la expansión, ¿sí? ¿Y se acuerdan que les había dicho sobre la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang marcaba que había un comienzo del universo, ¿no? Sí. En un principio la consideraban como que era compatible con la revelación, por eso la rechazaban. Exactamente. La teoría del Big Bang, que fue formulada años 20, fue rechazada por muchos científicos al principio de su nacimiento, recién alumbrada, por un motivo extracientífico. ¿Por qué?
Porque de alguna manera la teoría de una explosión originaria se engarzaba perfectamente con lo que leemos en el Génesis, que es que el universo tuvo un comienzo. Pero como ellos eran ateos y cientificistas, no querían una teoría donde haya un comienzo del universo, sino que querían un universo eterno, sin principio ni fin. De nuevo, un motivo extracientífico que a ellos los fuerza a tomar una decisión, entre comillas, científica. Luego, cuando se acumuló la prueba o la evidencia de un comienzo, tuvieron que dejarlo. Pero de alguna manera, ellos durante varios años resistieron a una teoría, no por motivos de orden empírico o científico, sino por motivos absolutamente extracientíficos. Es más, si me apuran, diría ideológicos. O sea, ellos no podían o no querían aceptar un comienzo del universo. Entonces, primer principio. Entre la revelación y la naturaleza hay una compatibilidad. Son dos órdenes de conocimientos. ¿Distintos? ¿Sí o no? Sí. ¿Uno es superior al otro? Sí. ¿Cuál sería superior y por qué? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, yo creo que si lo entendemos como lo estamos entendiendo acá, entonces la fe es superior porque comprende el orden de la razón, pero va más allá, incorpora cosas que la razón no podría llegar. Exactamente. Pero eso si lo entendemos como lo estamos entendiendo acá, porque si lo entendés como cualquier otra persona afuera, capaz que te van a decir como que... lo hemos visto en el curso, por lo menos. Claro, por eso. Les voy a dar una pista, está muy bien lo que decís vos, y convergentemente con eso, lo que dice Santo Tomás es: cuando nosotros conocemos a Dios por la razón, es como cuando vemos a una persona lejos, identificamos quién es, pero vemos algunos rasgos de esa persona, ¿no? Vemos a una persona lejos, a 2 cuadras. Algo vemos, podemos ver alguna parte de su figura, si es varón o mujer, pero en cambio dice Santo Tomás, la revelación es algo más. Es que esa persona se acerca y se presenta. Entonces no es lo mismo ver a alguien de lejos a que se presente y diga: hola, me llamo tal y cual. La revelación es eso, es Dios que viene al encuentro de la persona, se revela. Por eso es que, ¿cómo sabemos más de una persona? ¿Cuando la vemos de lejos o cuando viene y se nos presenta? Obviamente cuando se nos presenta. Por eso es que el orden de la fe nos dice más de Dios que el orden de la razón, aunque lo supone. Hay convergencia, no contradicción. Entonces habíamos dicho que un orden es superior a otro, ¿sí? En un orden sabemos más que otro. Y hay otra diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia respecto de lo que sabemos de la naturaleza, o de lo que sabemos de Dios gracias a la naturaleza, respecto a lo que sabemos de Dios gracias a la fe, a la revelación? ¿Se acuerdan que habían cosas que eran accesibles a nuestra razón, ¿no? Sí. En la naturaleza vemos que hay una inteligibilidad, hay una racionalidad. No sé si ¿Y en la fe? Perdón, no sé si es a lo que estás apuntando, a lo mejor me voy de otro lado. Y que, o sea, con la inteligencia, por lo que estamos viendo, hay un montón de argumentos con los cuales podríamos conocer que hay una creación del mundo y un momento en el que el universo empieza a existir y que parece haber un orden. Entonces, por lo tanto, que hay hasta científicos que por ahí no adhieren a la fe, pero que dicen que hay una inteligencia que está ordenando el universo. Pero bueno, por la fe sabemos que hay un Dios personal, ¿no? Exactamente. Es decir, que lo que sabemos por la razón, si bien es convergente y es compatible con la fe, es inferior a lo que la fe nos dice. La fe nos revela de entrada un Dios personal. En cambio, racionalmente llegamos a esa verdad, pero de una manera mucho más trabajosa, ¿no? Hay que argumentar más, hay que pensar más, y hay la que fe es el más. origen, ¿no? de todo. La fe es el origen, digo, de la racionalidad. Hay un acto de fe en el origen de la racionalidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos demostrar racionalmente todo, sino que los principios de la razón son creídos o aceptados sin mediación de un raciocinio. Está bien lo que decís vos. A eso apuntaba. Es algo que decía Aristóteles. Aristóteles decía: ¿todo debe ser probado? No. Porque si todo debe ser probado, aquello que utilizo como medio también debería ser probado. Y aquello que utilizo como medio del otro debería ser probado a su vez. Y así al infinito. Dice, entonces hay que llegar a algo que en sí mismo sea absolutamente evidente, absolutamente patente y que no necesite ser probado por otra cosa. Porque si no estaríamos en un círculo vicioso. Lo llama
es una falacia, petición de principio. ¿Sí? Es decir, no se puede demostrar todo. Hay que llegar a un momento, a algo que sea evidente en sí mismo y que no necesite demostración. Y eso es un acto de fe, pero no un acto de fe sobrenatural, sino un acto de fe natural. Por ejemplo, los principios del pensamiento, habrán escuchado el principio de no contradicción. El principio de no contradicción no se puede probar. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? El principio de no contradicción dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. ¿Sí? Por ejemplo, no puedo yo existir y no existir. O existo o no existo. No puede Dios existir y no existir. O Dios existe o Dios no existe. En cambio, por ejemplo, llover. ¿Puede llover y no llover? No a la vez. En el mismo lugar. Ahí está. Tiene que ser a la vez en el mismo lugar para que... Exactamente. Puede No llover se y no puede. llover, pero en lugares distintos o en horarios distintos. ¿Sí? Pero no puede no llover y llover acá en el mismo lugar y a la misma hora. Entonces, de alguna manera, el principio de una contradicción se puede ver, se puede mostrar, pero lo que no se puede hacer es demostrar. Y acá hago una distinción clave entre dos palabras, dos verbos: mostrar y demostrar. Demostrar es hacer patente algo en virtud de otra cosa. En cambio, mostrar es hacer patente algo por su propia luz, por su propio brillo. ¿Sí? Entonces, esos principios, como decías vos, son principios que se creen, se ven, se aceptan por una fe en la propia inteligencia, pero no se pueden demostrar. Aún así estamos en el orden natural. Ahora, la diferencia entre el orden natural y sobrenatural es que lo que se nos revela en el orden sobrenatural está por encima de nuestra razón. Es decir, que Dios se hizo hombre es algo por encima de nuestra razón. Porque en principio creemos o aceptamos a Dios por la razón como un ser todopoderoso, inmortal, eterno. Sin embargo, después la revelación nos dice que ese Dios todopoderoso se hizo hombre, y el hombre no es mortal, no es inmortal, es mortal, no es eterno, tiene un comienzo. Entonces parece que estamos juntando dos cosas que son contradictorias, y sin embargo no son contradictorias, pero ese misterio es algo que excede la razón. Lo mismo que el pan se pueda transformar en el cuerpo y sangre de Cristo. El pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Si me apuran, cuerpo y sangre, alma y divinidad. O la misericordia. O la también. misericordia. La otra vez ponele ejemplo. Leímos el primer libro de Narnia con los chicos del primer año y nada, les tomé una oración y después estábamos charlando sobre el libro y me decían, yo no entiendo lo que hizo el león, dice, porque si yo sé que el tipo me traicionó, yo no voy a ir a ofrecer mi vida por él. Y era como, bueno, sí, la verdad que tiene sentido la pregunta, ¿no? Es como ofrecer su vida por un traidor, es como no me cierra, me decía. De hecho, la misericordia en el mundo pre-cristiano no existía, existía la justicia. Todos tenemos presente la gran película del Gladiador, ¿no? Sí. En la película del Gladiador, excelente, ese hombre no conoce la misericordia, pero no es que no conoce porque la rechaza, porque en el mundo pre-cristiano no había misericordia. Él conoce la justicia implacable o la venganza. Él no conoce la misericordia. De hecho, sea de paso, sus enemigos tampoco. El emperador Cómodo tampoco la conoce. De hecho, era un hombre cruel y perverso. Pero él no conoce la misericordia. La misericordia es más que la justicia. Es un exceso, digamos. La justicia es lo que corresponde. La misericordia, perdonable e imperdonable, dice Chesterton. Lo que no puede ser perdonado, lo que no debería ser perdonado, la misericordia lo perdona. Entonces ahí tenemos algo que excede la razón. Excede la razón todo lo que excede el orden sobrenatural. Los misterios de Dios, dijimos la encarnación de Cristo, dijimos la presencia real en la Eucaristía, la misericordia. ¿Qué otros misterios se les ocurre? La Trinidad. La Trinidad. Sí. ¿Cuál? 3 personas en un solo Dios verdadero. Una misma naturaleza en 3 personas distintas. Es algo que supera la razón. ¿Conocen la anécdota de San Agustín? ¿De la playa? ¿Todos la conocen? Está buenísimo. No. San Agustín estaba en la playa pensando en el misterio de la Santísima Trinidad y de repente se le aparece un niño. Estaba jugando ahí en la playa, vos la conocés la anécdota, ¿no? Sí. Y de repente
Él ve que el chico estaba metiendo el agua del mar en un balde. Y le dice, ¿qué estás haciendo? El chico le dice, y quiero meter todo el agua del mar en este balde. Y San Agustín se empieza a reír. Dice, ¿cómo vas a hacer eso? Es imposible. Entonces él le dice, es más fácil que yo meta todo el agua del mar en este balde a que tú puedas comprender el misterio de la Santísima Trinidad. Y San Agustín se queda helado. Y el niño desaparece. ¿Nosotros qué podemos hacer? Nosotros no podemos meter toda el agua del mar en nuestro humilde balde. Lo único que podemos hacer es agrandar el balde. Estudiando más, preparándonos más, comprendiendo más, buscando entender. Podemos agrandar ese balde, o podemos volver un poco más grande, ¿sí? De hecho, si comparamos lo que sabemos ahora, lo que sabemos hace 5 años, o hace 10 años, o cuando éramos niños, hemos agrandado nuestro balde. ¿Quién lo duda? Pero no podemos agrandar el balde de una manera tal que contener todo el océano del universo. Eso no lo podemos hacer. Pero sí podemos agrandar nuestro balde y es nuestra obligación. De hecho, ¿se acuerdan que habíamos dicho que una de las... que cultivar la inteligencia, esto es parte de la prudencia que vimos en la clase pasada, era también una obligación. O sea, si no nos volvíamos, lo dije no como humorísticamente, lo dije, nos podíamos volver estúpidos si nosotros no cultivamos nuestra inteligencia, si no la ejercitamos. Y hoy mucha gente no puede llegar a muchas conclusiones por eso, porque no ha entrenado su inteligencia. ¿Está acá alguna pregunta? De hecho, creo que eso último que acabas de decir forma parte del examen de conciencia. Sí. Porque siempre podemos saber más de lo que sabemos. Y hasta castigable, digamos. Parece eso me salió al revés, El hecho de no aprender, de no dedicarte a la fe, de aprender lo que te corresponde como cristiano, aprender como católico. Y sí, porque además por ahí nos subestimamos. Siempre. ¿Tenés una servilleta? Busco. Dale. Por ahí sí, al final, porque no, un ratito se va a revertir, te agradecería. Que por ahí pensamos que nuestra formación está terminada con la secundaria o a lo sumo la universidad, y nada más lejano de eso. De hecho, si hay algo que me quiero o me gustaría que este curso tuviese como resultado, es eso, es que todos terminemos con ganas de saber más, de investigar más, y que lo hagamos. Porque no hay nada más antiintuitivo que pensar que no, ya está, yo ya con esta información es suficiente. No es suficiente, tenés que seguir estudiando, tenés que seguir capacitándote siempre. Esa es la idea de este curso, entre otras cosas, inspirarles eso de que, no, yo puedo aprender más, animarte. Entonces, primer principio, la convergencia, ¿sí? Compatibilidad de órdenes distintos. No estamos diciendo que la razón sea superior a la fe. La fe nos revela más, ¿no? Eso que decía, Dios se presenta y nos dice su nombre. Pero la razón es compatible con la fe. Lo que sabemos por la razón es congruente, es consistente, no es que choca, sino que hay como una suerte de ensamble. Gracias, Flo, muy amable. Espero que ahora funcione. Si no funciona, no es tu culpa. Bien, y las consecuencias, decíamos que la oposición, que nadie podría negarla como a menos realidad mediática. Vieron que siempre en los diarios, en las películas, en las clases de historia se habla de la ciencia y la fe, las enemigas, y se habla de la iglesia que de alguna manera ha sofocado el surgimiento de la ciencia, nada más falso. Pero en realidad la oposición se da no entre la ciencia y la fe, sino entre los científicos y los hombres religiosos. Sin ir más lejos, Gregorio Mendel, descubre las leyes de la herencia y era un monje. La descubre a fines del siglo XIX, era un monje. O sea que tenemos muchos ejemplos, pero hay que tener uno que si la fe fuese contra la ciencia, él no estaría obrando como obró. Porque vería como una contradicción con su fe, y nada más lejos. Y tampoco lo estamos viendo nosotros. Eso nos lleva a la conclusión de que una parte de esa oposición entre ciencia y fe es más, como se dice, un espantapájaros que una realidad histórica. ¿Me siguen? Vale. Segundo principio, lo vemos como
esbozado, se había asomado a esta clase, pero lo vamos a decir con total claridad. Clave para entender estos temas, la distinción entre un hecho y una interpretación de un hecho. Y ahora para explicarlo voy a traer 3 ejemplos. 3 ejemplos y el último, el de Big Bang, que en realidad ya más o menos lo esbozo. Cuando nosotros vemos un charco, ¿no? ¿Quién tiene patio en su casa? Bueno, además de vos. Estamos acá. ¿Alguno tiene patio o tuvo alguna vez? Sí. Bien. Usted llega a su casa y ve un charco, con un poquito de agua ahí. Bien. Ese es el hecho. ¿Cuáles son las interpretaciones posibles? Supongamos que yo no vivo solo. Ahí está. Que haya una inundación. Perfecto. Se rompe un caño. Perfecto. Alguien se cayó. Supongamos que ahí está, yo vivo con alguien. Si yo veo un charco de agua en mi casa, en el patio, puedo pensar que llovió, que hay que hubo una inundación, que se rompió un caño. Como vivo con alguien, ¿qué otra cosa puedo pensar? Que alguno de los personas que viven conmigo, por una inadvertencia, un descuido, ¿sí? ¿Puedo pensar eso? Ahora, todas esas hipótesis, Dependiendo de cómo sea el charco, también puedes echarle la culpa a alguna mascota. sin duda, claro, ahí está, tengo una mascota. Bien, pero ante un hecho, ¿qué es lo común? Yo tengo un hecho y tengo varias interpretaciones. Ahora, lo que yo no puedo hacer es ponerlos a la par. El hecho como tal, hecho fácticamente considerado, es el charco de agua, o si quieren el charco de líquido. Lo demás son interpretaciones, son conjeturas. ¿Y cuál es la diferencia? Que mientras el hecho es una entidad real, que existe independientemente de mi pensamiento, está ahí, la interpretación Es una suposición. exacta y tiene una entidad psíquica. Toda su realidad está en mi mente. Como interpretación, desde ya que una de esas interpretaciones es la verdadera, es la correcta. Pero de las 6-7 interpretaciones que se me pueden ocurrir, las que no son correctas tienen una realidad solo en mi mente. En la realidad, una de ellas es la correcta. Las demás son puros entes mentales, como tales en su existencia, en su entidad. Son entidades psíquicas y dependen del sujeto para existir. Mientras que el hecho no. Yo puedo no estar, puedo morir mañana, lo que sea, y el charco sigue ahí. O sea, el charco no depende de mí para existir. Mi suposición sí. Uno de los grandes malentendidos en la ciencia es cuando los científicos presentan interpretaciones de hechos como si fuesen hechos demostrados. Por ejemplo, el tema de la explosión. Dicen, una gran explosión. Todos los científicos están de acuerdo. Y no es así. Saben que hubo un origen. Saben que el origen fue hace mucho tiempo. Pero no vieron esa explosión. Nadie la vio. O si ocurrió hace miles de millones de años. Otro ejemplo, el tema de la evolución de las especies. No vieron al mono transformarse en un hombre. Suponen que el mono se transformó en un hombre en base a, fósiles. Eso sería una charla para otro momento, es más complejo. Pero no lo ven, no es evidente, no está delante de sus ojos. Nunca nadie vio a una especie transformarse en otra. Y pero Entonces, también otra cosa aparte es que vemos monos hoy en día. hay más argumentos, por ejemplo, la subsistencia de las especies pretéritas, lo que decís vos. Pero no vieron al mono transformándose. Ven monos, ven hombres y dicen, interpretación, que uno proviene del otro. Eso es todo lo que tiene. Cuando se enmascara la interpretación y se la pone en el mismo nivel que el hecho, esto se transforma no en ciencia, sino en pseudociencia. En algo que tiene la apariencia de ciencia, pero no lo es. Es una interpretación de un científico. Respetable, discutible, valorable, pero interpretación. Otro ejemplo. Tenemos el velador, ¿no? Yo lo prendo y no me da luz. ¿Cuál es el hecho como tal? No hay luz. Exactamente. El hecho es, el velador no emite luz. ¿El hecho sería correcto que yo dijese, el velador no anda? ¿Ese es el hecho? Es que anda pero se quemó la lamparita. ¿Por qué no es correcto No, esa expresión? Porque puede ser que se haya cortado la luz. ¿Por qué no lo sabemos? Igual ahora, avisados,
se ajusta, ¿no? Sí. O sea, están avisados porque saben que en algún momento voy a sorprenderlos, espero. Acá viene, Pero, ¿cómo? yo no sé si vas a hablar de esto, Decime. de cuando alguien dice no, pero la verdad es subjetiva, ese tipo de Sí. cosas. Es que en realidad uno puede tener muchas interpretaciones subjetivas en su cabeza, Sí. pero todavía no tiene la verdad, que la verdad no es subjetiva porque excede, no sé si excede, coincide con lo que es la realidad. Hay algo de eso. Mi propuesta iba por este lado. Ah, Ustedes tienen un hecho. El velador no emite luz. bien. ¿Por qué dijimos que el hecho no es el velador no anda? Que es lo primero que uno diría. No anda el velador. Porque hay factores externos No, ¿Cuáles? y que depende de una red eléctrica que tiene que estar en tu casa la funcionando. bombita que Sí, o capaz que Exactamente. anda pero está desenchufado. Puede ser Exactamente. también. Ahí está. Empezamos a... mil cosas. Exactamente. Empezamos a surgir las Ah, no, pero cosas. está desenchufado. Primera hipótesis. Uno dice, quizás no está bien enchufado. Quizás la bombilla... la bombita no andas. O quizás hay que ajustarla. A veces simplemente se ajusta la bombita un poquito y listo. Ya está. Quizás se cortó la luz. Quizás si la casa tiene varias, ¿cómo se dice? Varios Fases. sectores, varias fases. Quizás se cortó la luz en el sector donde estoy, pero no en el otro. Empezamos a hipotetizar. Perfecto. Son interpretaciones. Hay un hecho. El velador no emite luz. No podemos poner a la interpretación en el mismo nivel del hecho. Tercer ejemplo. Muy polémico. En Argentina. Hay un fiscal muerto. Tenemos dos interpretaciones. Tenemos una interpretación que es se suicidó y otra interpretación es lo mataron, asesinato. ¿Sí? O lo Total, se murió suicidaron. solo. No, se resbaló sobre una bala. Son interpretaciones. El hecho como tal Me es que cabeceó. hay un fiscal muerto. Acá en Y Argentina esto, puede ser que lo suicidaron. y esto se metió el comentario de la rosca política de Jorge. Es de Puga, Jorge. Estaba Pero, cabeceando y cabeceó una bala. Sí, claro. más allá de lo que podamos pensar y las pruebas que haya, hay un hecho. El fiscal está muerto. Ese es el hecho. Lo demás son construcciones teóricas en base al hecho. Discutibles, nos puede parecer más válida una, más válida otra. Hay razones de un lado, hay razones del otro. Son Incluso, perdona, conjeturas. adentro de lo mataron, si querés, podés tener más. ¿Quién lo mató? Exactamente. Exactamente. Dentro de. Tampoco hay una sola de quién lo Tampoco mató. hay una sola. ¿Cómo? También se habla de un suicidio, una cosa es suicidio por voluntad propia y otra cosa es lo que se llama suicidio inducido. Pero a ver, empezamos a pensar, pero hay un hecho, el hecho es la persona muerta. Lamentablemente, no sabemos cómo, o no, quizás sabemos, pero no estamos seguros. Tenemos un hecho, hay un cadáver, ese es el hecho. Como tal. Lo demás son entidades psíquicas construidas o elaboradas en base al hecho. Pero no puede estar al mismo nivel. Por eso es que cuando uno no puede decir el hecho es que a Nisman lo mataron, o el hecho es que Nisman se suicidó. No puede decir eso, o no debería, por una cuestión de prudencia, porque realmente no lo sabe, o por lo menos no tiene el argumento concluyente para decirlo. Y si alguien lo tiene, que lo diga. El argumento concluyente. Lo que tiene son indicios y síntomas, pero lo que se necesita para afirmarlo con una certeza absoluta es un argumento que derribe los argumentos contrarios. Y por ahora creo que no hay. O sea, ponés como causas Sí. posibles, Exacto. pero no tenés la prueba. La prueba concluyente. También existe lo que se llama evidencia circunstancial. ¿Escucharon eso? ¿Sí? No. Evidencia circunstancial es lo que se llama una evidencia de una avenida de doble mano. ¿Qué es una avenida de doble mano? ¿Qué es una avenida de doble mano? Una calle muy ancha donde los autos están por los dos lados. Claro, exactamente. La avenida de doble mano es una avenida donde hay autos que van para allá y o vehículos que vienen para acá, al mismo tiempo. Pero no hay onda verde para los dos lados. Eso no se puede. A veces la evidencia es circunstancial, es decir, es evidencia que puede abonar Una contradicción. una hipótesis o abonar la otra y que depende, Lo voy a pensar. para definirla, de los factores más psicológicos de la persona. Por ejemplo, si yo les cuento de un chico que es hostigado en el colegio, un chico que recibe acoso escolar. Y bien, inmediatamente tenemos dos hipótesis. Uno es qué malos que son los compañeros.
Pero hay otra hipótesis basada en el mismo hecho, que es, este chico tiene poco carácter y por eso lo persiguen o lo acosan. Evidencia circunstancial, evidencia que puede ir para un lado o para el otro, incluso hasta que puede ser simultáneamente verdadera. No lo podemos descartar. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Sería eso. También es complejo definir cuál es causa y efecto. Es complejo, no que exista, hay una causa y un efecto, pero es complejo determinarlo, discernirlo. Entonces, evidencia circunstancial, puede ir para un lado o para el otro. Justamente a veces los abogados más persuasivos son los que inclinan o que muestran que esa evidencia se mueve para un lado o para el otro. Pero la verdad es que puede ser para los dos lados. Cierta evidencia puede ser para los dos lados. Y hasta que no haya un argumento concluyente, no hay manera de determinar. ¿Sí? Entonces, todas estas son distinciones que, si bien son racionales y son parte de la metodología de la investigación científica, nos sirven mucho para la fe. Porque ¿cuántas personas han perdido la fe por creer que la ciencia la contradecía? En la UBA, en los medios de comunicación, se enseña que la ciencia contradice la fe. Se enseña que la ciencia implica la remoción de las creencias, de nuestras creencias religiosas, y el paso de una etapa de inmadurez en donde creemos en Adán y Eva, en un Dios que hizo la cosa, a un paso de la razón donde, bueno, ya somos grandes, somos maduros y dejemos de creer en eso. Ahora, lo que les quiero mostrar es que todo eso no era necesario, porque había una explicación racional que era congruente y consistente con la fe, pero esa gente no la conoció. Estaba ahí. Sí, también la responsabilidad en parte de que cuando los formaron en la fe no les dijeron que no era contradictorio y no les enseñaron argumentos. Sin duda, sin duda. Porque la persona tampoco tiene la culpa, capaz, que si no pudo conocer. Es cierto, hizo lo que pudo con lo que tenía. Y a su vez, también hizo lo que pudo con lo que tenía, que lo formó. Porque no nos olvidemos que mucha gente, muchos formadores, entre comillas, no forman. Te forman o te dan lo que pueden. Y a veces lo que pueden es poco. Con la mejor te lo dan, de todo corazón, pero es poco. Por eso la cuestión es, nosotros, si conocemos a esa gente que hace y que enseña, como conocemos muchos profesores y todo, y favorecerlo. Favorecer a esos profesores, porque esos son los que pueden dar los elementos para que las personas robustezcan su fe y no llega, como muchos, que llegan a los 18, 19 años y pierden la fe. Chicos, la gente, hay un montón de conocidos que hasta los 14, 15 tienen una fe infantil. Pasa por una etapa de 15, 16, 17 donde no hace nada, llega a la universidad, llega a la UBA, llega al CBC y se viene abajo como un castillo de arena. Pero eso es un poco armado también para que se venga abajo. Sí. Es Pero, el objetivo. Sí. Pero son soldados que van a una guerra que no pueden ganar. Ese es el tema. Entonces la cuestión no podemos evitar que haya guerra, podemos evitar es que vayan sin preparación. Hay que dársela, hay que poner los medios, hay que hacer que eso llegue a más personas. Ustedes saben, o les debe sonar la palabra preámbulos de la fe. ¿Les suena? A vos, Fito, te suena seguro. Sí. ¿A vos, Flor? Sí, sí. Los preámbulos de la fe son aquellas verdades del orden natural que preparan y disponen a la inteligencia a la aceptación fecunda de la semilla de la fe, ¿no? O sea, no son la fe, pero es como el terreno, ¿no? Ahí que se puede abonar para que cuando llegue la fe germine. Bien. Así como hay preámbulos de la fe, también hay contrapreámbulos de la fe. Es decir, si a mí me enseñan en la facultad o en el colegio secundario que la fe es brutal, que la fe es irracional, que la fe es el origen de todos los fanatismos, que la fe es el origen de los crímenes, que la fe contradice la razón, y si yo le creo a eso, o lo acepto, muchas ganas de tener fe no me van a quedar, ¿no? Me parece. O voy a quedar en una alternativa donde yo tenga un apego, voy a aferrar a la fe, pero de manera emocional. Entonces voy a generar en mi mente un divorcio entre mi fe y mi razón. Quizás siga conservando la fe, pero va a ser una fe vergonzosa, una fe que voy a llevar ahí como que no se den cuenta que la tengo. La tengo, pero
no puedo defenderla, no puedo sostenerla, no puedo, psicológicamente no podría resistir un interrogatorio. Las dos alternativas, o perder la fe o conservarla en un estado emocionalista o puramente irracional, no son buenas y no llegan a nada. ¿Iba a decir algo usted? No, Perdón, pensé estaba que... asintiendo. Entonces, Creo que ambas Sí. terminan deformando Sí. la fe. sí, Porque una fe con solamente pura emoción, no terminás creyendo el contenido de la fe lo que realmente es. terminás Me parece. en lo que decía un pensador de los primeros siglos de la Iglesia, que fue criticado, que decía, creo porque es absurdo. Caramba. Ahora yo digo, si lo absurdo es lo que no puede ser, que eso es lo absurdo, lo que no puede ser, un círculo cuadrado, ¿no? Entonces creo lo que no puede ser. O sea, o peor, creo porque lo que estoy creyendo no puede ser. En el fondo, si la fe no puede ser, la fe no es, no existe, no es verdad, y es todo, y no podemos aceptarlo. Por eso, siguiendo una frase que le gusta a nuestra amiga Sol, las preguntas mal respondidas no se van. Mucha gente tiene en su mente preguntas mal respondidas y van quedando siempre. Lo llevan a todos lados, es una piedra en el zapato, lo llevan cuando trabajan, lo llevan cuando salen con su familia, lo llevan cuando están de novio, lo llevan cuando se casan, lo llevan cuando se duermen. Son como un pájaro carpintero que está ahí. Las preguntas mal respondidas no se van. Por eso hay que, de alguna manera, desentrañar este nudo gordiano, pero no cortándolo así, como hizo Alejandro Magno, sino buscando que esto se puede florecer si vemos cómo. Y el hombre necesita ver, porque el hombre es un ser de evidencia, de luz, de racionalidad. Decía que el cuarto ejemplo era del Big Bang. Ahí tenemos. Hay un hecho que es la expansión del universo, ¿sí? Hay una interpretación. La mayoría de las interpretaciones de los medios de comunicación, de la cultura, son interpretaciones ateas del Big Bang, ¿sí? Es decir, hay una gran explosión y cuando le preguntas, ¿y qué lo creó? La nada, el caos. En el principio fue el caos, ¿no? En vez de decir el principio fue el verbo, la razón, la racionalidad, la mente, el principio fue el caos. Y del caos vino el orden. Entonces, tenemos acá que, si bien es cierto que hay una expansión, y nadie lo puede negar, la interpretación de que esa expansión surgió de un caos originario es ya una interpretación atea, no es científica, pero se presenta científicamente. Entonces te dicen, es un hecho que el universo viene de una explosión, y vos quedás así como diciendo, bueno, lo hizo científico. ¿Y qué hace la mayoría de la gente ante la palabra del científico que define algo? ¿Qué hacen? Nada. Y sin embargo lo están vendiendo gato por liebre. Lo estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque según el idolatrado método científico, la ciencia consiste en la evidencia, lo que se ve. La explosión no se puede ver. Se puede conjeturar, se puede hacer una hipótesis, sí, muy válida, muy legítima, discutible. Ahora, si una persona viene a discutir la hipótesis, no se puede. El científico no debería enojarse. ¿Cómo vas a discutir el Big Bang? ¿Y por qué no? Si es una hipótesis. ¿Me estás discutiendo la expansión? No. No estoy discutiendo la expansión, que eso lo puedo ver en el telescopio. Estoy discutiendo la interpretación de esa expansión. Estoy discutiendo la atribución de causa de esa expansión. Estoy discutiendo la proyección de causa que vos le estás dando a esa expansión. No el hecho como tal que tengo delante de los ojos, sino la conjetura que usted construye en base a ese hecho. Que son dos cosas distintas. Pero para el científico, tener que hacer un cambio de paradigma o reconocer que se Muy equivocó fuerte. es como muy fuerte. Sí. Digamos, no hay tantos ejemplos de ni científicos ni pensadores de distintas líneas que hayan ido cambiando No hay de tanto. línea porque reconocían que no era. No hay tantos, Que no pero era lo hay correcto algunos que en son lo que estaba. gloriosos. Yo el otro día les decía que Einstein reconoció, ¿se acuerdan? Que en un instante de su vida que él había cometido un error muy grave. Reconoce su error científico. O sea, hay gente también humilde. Sí, claro. Lo que pasa es que acá es donde vemos que el científico tiene pasiones, tiene intereses. Y lo grave está cuando pone sus intereses y sus pasiones por encima de la verdad. Podría decir, sí, la verdad que yo
no me cae bien esta interpretación, bueno. Pero de sí, Está lleno de eso. claro, está lleno. Llenísimo. Pero no lo sabemos, porque cuando lo dicen no te están aclarando, mira, este es el hecho y esta es la interpretación. Aceptame el hecho y discutimos esto, no. Todo va como en un solo paquete. Esa es la clave. Entonces tenemos esta distinción que, como ustedes ven, es clave. Porque si queremos leer críticamente artículos, libros, revistas, o queremos pensar críticamente y no ser embaucados, tenemos que distinguir entre un hecho y una interpretación. El hecho es la realidad extramental. La interpretación es la entidad psíquica que yo elaboro en base a esa realidad. ¿Sí? Tercer principio. Se desprende de los anteriores. Hay una armonía entre un orden natural y sobrenatural. Y acá tenemos que distinguir en esas palabras que hay ahí en latín: fe, intellectus, ratio. Algo de eso ya dijimos. La fe, bueno, sabe lo que es. Intellectus es una palabra en latín que tiene que ver con la intelección, la intuición. ¿Sí? Les recuerdo que se puede hacer un cafecito. Es más, yo me voy a hacer un cafecito en un ratito, porque sé que son temas difíciles. La intuición es la intuición de las verdades simples, sencillas, que no son demostrables, pero que son mostrables. Por ejemplo, hace un ratito dijimos que hay un principio, ¿se acuerdan cuál era? ¿Una contradicción? Principio de no contradicción. ¿Sí? Hay otro principio, que se llama principio de tercero excluido. ¿Sí? Es decir, ¿Cómo era? claro, ¿cómo? ¿Cómo era? ¿Te acordás? Era así, digamos, entre A y no A no hay término medio. O es uno o es el otro. Tercero excluido, no hay un tercero. Y es un principio que se deriva del principio de no contradicción. Otro principio evidente: el todo es mayor que la suma de sus partes. A veces nos puede parecer... Que una de sus partes. Perdón. ¿Cómo? Que una de sus partes. Perdón, que una de sus partes. Sí. Sí, no Claro, entonces es metamos idéntico a a la vida. suma. Sí. Claro, es verdad, el todo es idéntico ¿A qué te a la referís suma. con eso? ¿Cómo? ¿A qué te referís con eso? Claro, yo tengo una cosa que tiene 4 partes. Bien, el todo, o sea, las 4, es mayor a cualquiera de sus partes considerada individualmente. Ah, sí. ¿Sí? Entonces son principios evidentes, no son demostrables, pero son mostrables. ¿Y un ejemplo de tercero excluido que no termino de entender? Claro, o Dios existe o no existe, y no hay un término medio. Que puede existir un poquito. Así. Claro, no hay grados. En algunas cosas no hay grados, no en todas. Pero en ¿no? algunas cosas no hay gradación. Claro, no en todas. Ahora te voy a dar un ejemplo. Ah. Yo pensaba que estas cosas eran para todo. Yo pensaba que los primeros principios se aplicaban a todos los entes. en algún Se momento. aplica a todos entes. Y pero Pero- acabamos de que haya decir que gradación. había ejemplos. Ahora vas a dar otro ejemplo. ¿no? Sí, sí, sí. No, pero yo lo que digo es que a veces hay gradación. Ah, ok, ok. ¿Y cómo se aplicaría el tercero excluido? Ahora te voy a mostrar. No, pero ya. O el aborto Ah. es un crimen o no es un crimen. No hay un tercer excluido. Hay un tercer excluido, no queda una tercera posibilidad. Por eso digo que es un principio que algunos lo consideran como derivado del principio de la contradicción. Porque es como la consecuencia necesaria. Ratio es lo que nosotros razonamos, es la luz proyectada en otras afirmaciones. Entonces, la luz de los principios, que son evidentes en sí mismos y que no son demostrables, se refracta hacia otras conclusiones más lejanas. De hecho, ese es el arte de la persuasión. El arte de la persuasión es mostrar que esto se conecta con esto. Esto es lo que tenemos delante de los ojos, esto es lo más lejano, ese es el principio. Y el arte de la persuasión es mostrar cómo la luz del principio se proyecta en esa conclusión. ¿Sí? Por ejemplo, hoy mis alumnos me preguntaban justo hoy, ¿cómo? Decían, profe, pero matar es un pecado, pero... Y yo decía, bueno, a ver, de principio de defensa propia. En principio sí, en principio matar es un pecado, está el quinto mandamiento, está la ley, ¿no? Ahora, si entra un tipo en tu casa, es otra cosa. Una chica también me preguntaba, chicos de 12, 13 años, profesor, ¿qué es más grave? ¿Matar a un niño a través de un aborto o matar a un anciano? Entonces yo le podría haber respondido directamente, pero yo le dije, a ver, hagamos un principio. Un asesinato es más grave en la medida en que más indefensa sea la víctima.
¿Sí o no? Sí. Principio. Y una vez que le dije eso, lo captó. Dije, está mucho más indefenso el niño en el vientre materno que una persona anciana. Y ahí lo vio. Entonces, de nuevo, ¿qué es persuadir? Es mostrar que algo es así en base a un principio precedente, que quizá no esté tan quiero decir, no esté tan cerca de nuestra mente, pero que lo podamos refrescar. Porque en cuanto se lo dije, lo vio de inmediato. O sea, que ella tenía la capacidad, esta nena tenía la capacidad de verlo. Y además una pregunta interesante, ¿no? 12 años. Y digamos, pensaba, después cuando terminamos de discurrir, es como que volvemos al primer estado, por así decirlo. Que es como una suerte de área dulce donde la inteligencia se recuesta en esa razón que la precede. Muy bien eso que decís vos, porque vuelve esa luz y entiende. Claro. Es un movimiento que sale de sí mismo y vuelve de sí mismo. Ay, perdón, no entendí lo que dijo Fito. Estaba lo que... Sí, Hay cosas que las vemos evidentemente, ¿no? sí. Y hay otras que no, que necesitamos como razonarlas, discurrirlas, pensarlas, para llegar... Y cuando hacemos ese clic, digamos, que lo entendimos, Sí. es como que volvemos al estado de la... No es que sea evidente, porque tenemos que razonarlo y pensarlo, pero sí el estado y la sensación es como la misma que como si fuera lo vieras evidentemente. Claro. ¿Se entiende? O sea, es la luz del principio que se transmite, que se... Sí, te alegra también eso. Te alegra. Más que Eso voy, genera claro. alegría, es la luz que se comunica a esa conclusión. Que se derrama, esa luz se derrama en esas conclusiones que estaban más lejanas y que al principio parecían oscuras. No sabía si era más grave matar a uno, matar a otro, y después lo descubre. Y entonces lo ve de otra manera. Es como un clic en realidad. Exactamente. No es que la cosa sigue estando en el mismo lugar. Es como que hay dos cajones, cosas evidentes de por sí, así de entrada, Exactamente. cosas discurridas. Pero una vez que la discurriste y la viste de forma evidente, no la tenés que volver a discurrir. Exactamente. Como Si generaste ese hábito, Claro, ya la ese es ese es el hábito de los primeros principios. Por eso es que esto también, perdóname la metáfora quizá más ligada a lo físico, esto se entrena. Es decir, a medida que vas ejercitando el hábito de los primeros principios, vas viendo con mayor facilidad las conclusiones. Y vas viendo con mayor facilidad la luz de la evidencia. Es así. Ahora, por eso volvemos a lo de antes. Aquel que no esté ejercitado, que no entrene su mente, que no prepare su mente, esto lo va a ver con mucha más dificultad. Es evidente, es como la matemática. Hay una persona que le pones una cuenta complejísima y te la hace en un minuto. A mí me costaría mucho más. Si alguien me lo explica, termino por entenderlo y después de una ejercitación adecuada termino por hacerlo. Pero a él le tomó un minuto y a mí me tomó 3 horas. Pero es verdad, cuando vos ves que los chicos te hacen una pregunta y que después de la explicación entienden y es como que hacen, como que Exactamente. ahí me di Eso cuenta es. de cómo me ¿viste? pasa. Eso es. Lo que habíamos hablado en clase ya se aplicaba en esto que yo estaba preguntando. Eso es. Tal cual. Fíjense algo más. Intelectus ratio son como una dupla que tiene que ir siempre juntos. Ahora, ¿dónde hay más trabajo y dónde hay más observación contemplativa? ¿Dónde les parecería más? Lo iba a decir yo, pero... Contemplación en intelectus y discernimiento en el Esto es una tesis del gran filósofo Piper, filósofo alemán que debe sonar. Él dice, la inteligencia tiene esas dos fases, la fase receptiva, contemplativa y la fase activa. En una fase es donde la inteligencia trabaja, razona, discurre. En otra fase necesita descansar de alguna manera y ver la simple visión, el intellectus, la captación de la realidad, donde tiene que callar. Acá tiene que callar para poder ver. O sea, tiene que dejar de esa ansiedad por preguntar, que es entendible, que es maravillosa, que es un signo de inteligencia, tiene que callar para poder ver en una simple captación de la realidad. Entonces tiene que trabajar. Y dice Piper que una de las grandes crisis de esta concepción, de esta dupla que tenemos, es que hoy en día la filosofía moderna, contemporánea, no le da valor a la captación primigenia, originaria de los primeros principios, sino que solo le da valor a la ratio, al discurrir. ¿Por qué? Porque es la fase activa del hombre. El hombre como que se siente más poderoso en esa razón que discurre, que piensa, y que está muy ejercitada, porque ustedes ven grandes razonadores.
pero no son grandes intuitivos. Pienso, por ejemplo, cuando dicen que en la filosofía se trata de preguntar. ¿Cómo? Que lo más importante de la filosofía es preguntar Claro. y no alcanzar la respuesta. Exactamente. Sí. ¿Esa frase te acordás? ¿Te la escuchaste? No me acuerdo. ¿Mm? No. En un Bueno, montón yo de creo lugares que la comunes, escuché. digamos. Claro. Es un lugar común Yo creo que la prácticamente. escuché en una cátedra. No, pero te preguntaba por esto. Es tal cual. La frase esa refleja este pensamiento. Hay que preguntar. Y te dicen, no importa la respuesta. La respuesta es preguntar. No es así. Ah, Porque de hecho, una pregunta vale en la medida en que lo que se esté preguntando, es decir, la respuesta, tenga sentido. Por eso hay que hay preguntas tontas. Si preguntar fuese suficiente, podríamos preguntar cualquier tontería y ya es genial. No, preguntar vale en la medida que lo que preguntes, tenga un valor, valga la pena. No, los chicos de 3 a 5 años serían genios, serían sabios con ese criterio, porque se la pasan lo que yo preguntando escuché, perdón. todo. No, lo que yo escuché es que en un examen el profesor podía llegar a evaluar bien a un alumno que hacía buenas preguntas. Eso escuché yo. Eso es verdad, y yo también lo hago, pero se fundamenta, me parece a mí, en otro criterio. ¿Cuál es? Cuando la pregunta, Tiene un razonamiento detrás. Sí, demuestra Exactamente. conocimiento del tema. la pregunta refleja un conocimiento. Sí. Si yo le pregunto a Fito, ¿esto es una servilleta? Esto no refleja nada, esto refleja las ganas de molestar o de jorobar o... No es extraordinario. Ahora, cuando la pregunta supone, como en el caso de esta chica que preguntó, y nosotros hablamos de las dos cosas, ¿no? Hablamos de, bueno, en el marco del quinto mandamiento, hablamos del pecado del aborto, la defensa propia. Cuando la chica pregunta, ¿qué es más grave, matar a un anciano o abortar? Es una buena pregunta. Y yo felicito esa buena pregunta, pero no en su faz de pregunta, sino en el hecho de lo que supone algo captado. Ahora, el mero preguntar, como decías vos recién, por preguntar, no es extraordinario si no hay una realidad importante que sustente esa pregunta y que esté supuesta de manera tangencial en la pregunta. Por eso es que hay preguntas tontas. ¿O no? ¿Joder? ¿Vas a decir algo? Supongo que sí. No. Sí, me decís. Yo Me generalmente, río de eso. Sí. Sí, me no decís. sé, yo generalmente es Ah, vos como sos que docente. escucho todas las preguntas y trato de sacar lo valioso de la pregunta y conectarlo con lo que yo estaba hablando, si es una pregunta que no tiene nada que ver. ¿Viste? Porque también los chicos por ahí se burlan del que preguntó una cosa y yo siempre les digo, en realidad lo tonto sería no preguntar, Claro. si tenés la duda. Pasa Pero que hoy bueno. tenemos en la clase, hoy está bien lo que decís, hoy pedagógicamente tenemos ese tema. A veces uno tiene el problema de excesivas preguntas. Chico que molesta preguntando. A veces tenés el problema de lo contrario, nadie pregunta nada, eso también es preocupante. Son dos extremos. Como decís vos, a veces cuando un chico intenta, aunque pregunte algo que no sea extraordinario y que hasta pueda ser una tontería, si para él no la es, entonces para mí como docente es importante contestarla. Claro. Porque una cosa es una pregunta tonta, otra es una pregunta de alguien que no sabe. Pero si es importante en sí mismo, debe ser contestada. Ahora, la cuestión es, la pregunta tonta es la que se hace por el afán de molestar o de hacer perder el tiempo. Que también los chicos abundan a Te veces. digo la verdad, yo esas las contesto relacionándolas de alguna manera como diciendo, vos no me vas a jugar mi clase. Yo esas las contesto así. Hay estrategia. Pero bueno, Yo a veces lo que hago es como que la conecto hacer diciendo, una pregunta bueno, vos absurda. Sí. por si las dudas, por si preguntabas en serio, te contesto. Y por si estabas molestando, no vamos a Son frenar la clase estrategias por esta pavada. pedagógicas. Está bien. Otra estrategia mía que depende también del momento, las circunstancias, quién. A veces yo lo que hago es ante una pregunta absurda respondo de manera más absurda aún. Como para mostrar al chico y hasta es corregir con humor. Pero son formas, quiero decir, la prudencia verá. Pero lo que voy es, en sí mismo, el trabajo de la razón es el de descubrir puentes lógicos entre verdades. Acá hay una actividad de la razón, que está muy bien y es legítima. Acá A hay lo una revés, recepción. no quedarse en la razón, eso es lo que quizás, ¿no? Sino dar el paso a la intelectos. De hecho, los sofistas, tanto de la antigüedad como los actuales, se quedan en la razón. Su razón es una razón entrenadísima, Claro. pero sin captación primigenia, originaria. Y entonces Sí, lo loco es que pareciera no pueden ver, pueden razonar. como que Bueno, como que hoy en día lo que
Cuando vos estás diciendo como que estas serían como dos partes de la inteligencia, si se quiere. Sí, sí, sí. Y hoy en día, como cuando se habla de inteligencia, se habla solamente de ratio, digamos. Y como que lo otro, viste, se deja como si fuera parte del sentimiento o algo así, lo que tiene que ver con el Sí, sí, intelecto. sí, sí. O de lo discutible, cuando en realidad esto sustenta esto. O sea, este es el árbol, esta es la rama. ¿Sí? ¿Quién hizo esa distinción? ¿Los medievales? Los medievales. Ah. Sí, sí, sí. Ok. En realidad la distinción ya existía de una manera en Aristóteles, como les decía, que había cosas que se captaban por sí mismas y cosas... También Platón, si me apurás, Platón también, en los diálogos se infiere de Platón de los diálogos que él tiene presente esta distinción. Ahora, la palabra como tal, sí, es mira. un término latino, Ok. es medieval, del medievo cristiano. Ok. Entonces, fíjense, armonía entre lo natural y sobrenatural. Lo que captamos de manera evidente, lo que razonamos en base a lo que captamos, es perfectamente compatible con lo que creemos. No hay necesidad de oponer nada. Por eso yo les decía, en la clase anterior, creemos algo a alguien. Pero el hecho de creer, también hay un ver. A ver si me siguen la idea. Yo le creo, supónganse, a un científico, le creo que el resultado de una cuenta complejísima que yo no entiendo ni siquiera es 1. Le creo al científico un resultado, algo. Pero, ¿por qué le creo al científico? Porque veo en él un prestigio, ¿no? Porque reconozco en él una autoridad, un conocimiento, una sabiduría. Eso es un acto que, si bien es un acto de fe, también está sustentado en razones. Porque es racional que le crea a alguien que me demuestra con sus atributos y sus cualidades que es creíble. Es racional creer. Esa es la clave. Es racional creer. El creer y el ver. Hay una metáfora muy buena que hace esta, dice también Piper en defensa de la filosofía. Dice, para entendernos, creer es como oír. Mientras que ver racionalmente lo compara con los ojos. Nosotros tenemos ojos y oídos, ¿sí o no? Bien. Ustedes no creen que hay un libro acá, lo ven, ¿sí? Ahora, si yo les digo que este libro me lo regaló alguien, ahí me están creyendo. Y es algo que entra como dato, entra por el oído, no entra por la visión. De este libro desnudo ahí, vos no podés inferir quién me lo regaló. O siquiera si alguien me lo regaló, si lo compré, si lo encontré en la calle. ¿Si lo robaste? Si lo robé. Si lo robé culposamente. No podés saber. Pero lo podés solamente si oís lo podés saber. Por eso es que Piper dice que fe y razón es como oír y ver. Y que así como en nuestra vida cotidiana ninguno se cortaría las orejas, entonces ¿por qué vas a negarte al acto de fe? Ah, ya entendí. Yo de repente dije, ¿por qué está hablando de cortarte las orejas? Ok, listo. También La metáfora de sacar la fe. Claro, si frente a la alternativa No, moderna. la fe no sería sacar. Sí, no. Frente a ¿La fe? la alternativa moderna, ¿qué te plantea? Fe y razón son incompatibles, tienes Claro. que elegir. Claro. Entonces yo digo, pero nadie elegiría entre ojos y oídos. O sea, ¿por qué me tendría que arrancar los ojos o arrancarme las orejas? Claro, claro. Claro, de alguna manera hay compatibilidad, hay congruencia, hay una coincidencia que no tiene que ser en ningún sentido una oposición. ¿Sí? Y con esto terminamos el primer bloque, que es el tema de los 4 pasos de la conversión. ¿Uno los conoce? ¿O les suena? Esto, sí, fíjense de cómo acepta la persona la fe. ¿Les suena eso? No. Primero de escuchar, supongo. Tiene que ver con eso. El primer paso, lo habíamos dicho el otro día, es puedo creer. ¿Qué significa? Descubro racionalmente que nada en la fe contradice la razón. Puedo creer. El segundo paso es debo creer. Cuando advierto que la persona que me está transmitiendo ese conocimiento es creíble, que tiene razones, que es racional que le crea, que no me miente, que es fiel. Decía Nietzsche, un filósofo notable, en otras cosas bastante antiteísta, pero notable en algunas frases. Nietzsche dice
no creo sino en testigos que se dejan degollar. Entonces, aquel que de alguna manera se deja matar por esa fe, evidencia que el tipo no lo está haciendo por interés, por una manipulación, porque está pensando en qué sacarme. No, el tipo está dejando la sangre en eso. Sí. Pero ahora uno podría decir, bueno, pero Juan Carlos, hay mucha gente que deja la sangre en ideas que no son siempre sanas, ¿no? Pero las cree. Yo tengo duda que un tipo que se autoinmola, ¿no? En el marco de la yihad islámica y se destroza contra un edificio o contra una institución política o lo que sea, el tipo se la cree. No lo va a hacer si no se la cree, ¿no? Entonces, no es suficiente la lealtad interior de la persona para garantizar la verdad de lo creído. Sí, sin duda. Por eso es que acá tenemos el acento en el objeto, ¿sí? Y acá en el sujeto. Lo primero es, puedo creer. Veo que la fe como tal, aunque sea superior a lo que la razón me dice, no lo contradice. No es contradictorio. Objeto. La fe como tal, puedo aceptarla. Lo segundo, debo creer. Los testigos que me aparecen en la vida, mi papá, mi mamá, el sacerdote, tal cardenal, tal persona, tal profesor, son testigos creíbles. Son coherentes. No quieren sacar algo de mí, sino que son... El tercer paso es, quiero creer. Es decir, cuando soy movido por la evidencia de que ese testigo es creíble y por la evidencia de que lo que me dice tiene sentido, por lo menos no contradice otras verdades conocidas, quiero creer. Y el cuarto paso, creo. ¿Sí? Es decir, esta es como la psicología de la conversión, que en algunos se da de manera inmediata. Hay conversos, quizá ustedes los conocen, que esos 4 pasos no se dan así como una secuencia, sino que se da de manera como un rayo. Y otros conversos, al contrario, donde llevan años. En Chesterton llevó años. En San Agustín llevó muchos años. Y en algunos casos incluso es cuestión de que se dé esto. Si se da esto como condición, lo demás se sigue como un dominó, como consecuencia. Por eso acá estamos acá. Si esto es lo que el CDC y tantas otras cátedras y tantas otras usinas ideológicas están entorpeciendo, porque quizá la gente dice, no, estos tipos son creíbles, y yo creería, pero tengo tantas objeciones, y claro, no puede creer, porque está como asfixiado. En cuanto quiere nadar, tiene como una piedra enorme que lo está hundiendo. ¿Cómo va a ascender si no ha resuelto esto? ¿Cómo puede sentir algo que objetivamente ve como incoherente, como algo que no tiene coherencia? Entonces, puedo creer, debo creer, quiero creer, creo. Esos 4 pasos se dan o se pueden dar de manera instantánea, pero justamente hacemos un curso de filosofía cristiana, no de filosofía sola, de filosofía cristiana, justamente para mostrar esta convergencia. ¿Un comentario? El tema ahí es que si vos partís ya de negar ciertas verdades, ya el objeto es como no tiene una base, digamos. Claro. Ese es el principal problema, creo yo. Sí. Partís de negar o te las hacen negar. No te lo hacen negar, claro. Por eso que acá también otra consideración muy importante es, a veces hay gente que rechaza el Evangelio, es cierto, pero también hay gente que el Evangelio no le ha sido predicado. Entonces lo que están rechazando no es el Evangelio, están rechazando es la versión deteriorada y empobrecida de ese Evangelio. Entonces no pueden acceder al Evangelio porque ese camino está obstaculizado. Lo que hay que hacer es desmalezar. Bueno, esta es la idea del curso, es desmalezar ese camino. Porque de nuevo, una persona no puede vivir algo que sospeche que sea falso, no tiene sentido, no puede, la mentira no puede durar eternamente. Y en nuestra mente necesitamos certezas psicológicas, intelectuales, morales, vitales. No podemos vivir coherentemente una mentira. Tiene patas cortas, la frase de siempre, ¿sí? No. Y como dice Castellani, la farsa tiene un final.
Y el final de la farsa no es una farsa. Entonces, hay un momento en que esa piedra del zapato lo hincha. Hay que desentrañar ese nudo gordiano. Para eso estamos acá. Así que les propongo hacer un corte y volver en unos minutitos. A poner algunas cositas más líricas. Esa. Porque el estudio también de la ciencia, de la fe y de la revelación, es el estudio del hombre. Y al hombre, llegamos a una definición en la clase pasada, de que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, ¿no? Es decir, no dos elementos Por separado. exacto, Algo homogéneo. claro, exactamente, Homogéneo. ¿no? No como un jinete que se sube a un caballo, pero que después se puede bajar y el caballo va para un lado, el jinete para otro, sino como una unidad substancial, cuyo resultado es una sola sustancia. Por eso es que también quería leerles un poco una parte que había prometido la otra vez, la tercera palabra. La clase pasada la quería leer, pero bueno, Florencia se negó a que la lea. No la encontramos, no sabemos dónde estaba. ¿No la encontramos o Florencia lo ocultó? Estamos viendo qué pasó. Pero bueno, cuestión que... El hecho es que no lo leímos y la interpretación tuya es que yo no quise. Muy bien. Otra buena alumna, Jorge. Rápida, bueno. Cuestión que quería leerles una parte de eso, pero antes de eso quería usar 3 temitas para ir terminando la clase de hoy. En la filosofía cristiana tenemos algunos elementos, o mejor dicho, sí, elementos que permiten desentrañar ciertos problemas. Primer problema, el típico problema del pecado original. Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué pecaron? Dios lo sabía. Entonces, si Dios sabía eso, sabía lo que iba a ocurrir, ¿sí o no? Ujú. Sí. Pero si lo que había de ocurrir estaba escrito, entonces Adán y Eva no son seres libres, porque iban a hacer lo que estaba determinado que hagan. Inversamente, si Adán y Eva eran seres libres, entonces Dios no sabía lo que iba a ocurrir. Pero si Dios no sabía lo que iba a ocurrir, entonces Dios no es el omni, No es Dios. exactamente, el omnisapiente. O peor, A ver, Dios sabiendo lo que iba a ocurrir y pudiendo haberlo evitado, no quiso. o no quiso. No es bueno. No es bueno. Tenemos un típico problema de filosofía cristiana. Pero no se los voy a responder ahora. No. ¡No! Voy a perder la fe hasta el miércoles. Segundo, el tema de el origen, tiempo y espacio. Uno dice siempre que Dios, ¿no? Habrán escuchado esta expresión, es el acto puro de ser, ¿no? ¿Lo han escuchado? Mm. Es decir, que en Dios no hay un movimiento, porque el movimiento se mueven los seres que necesitan algo. Dios no necesita nada. Ahora, si estaba, ¿no? Dios, y de repente, en algún momento Dios crea el mundo, bien. Entonces Dios pasa como de la potencia al acto. Al momento podía crear el mundo y no lo hizo y después lo hace. Entonces Dios sería un ser temporal. Pero si Dios fuese un ser temporal, No sería perfecto. no sería perfecto, estaría dentro del tiempo, sometido a las leyes del tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos? El universo tiene un origen, sí, pero está dentro del tiempo, entonces... Pero cuando él creó no había tiempo, no sé cómo Pero no decirlo. está dentro del tiempo de Dios, está No dentro sé, de nuestro esa es tiempo. la en realidad Está ahí. sí sé, pero se lo Nosotros quiero estamos inmersos proponer a en ese ustedes tiempo. para que lo pensemos. ¿Cómo es que el universo, aún lo que decís vos también, pero cómo es que Dios pasa de la potencia al acto? Porque en el fondo pasa de la potencia al acto, No. pero en el momento el mundo no existía, en el momento empezó a existir. Pero es el mundo el que pasa de poder existir a existir. El El universo. mundo no está en potencia de existir, porque el mundo no era nada antes de existir. Ah. No puede estar, la nada no puede estar en Cierto, tenés potencia razón, de tenés nada. razón. Perdón. Tenés Lo- razón. Tu lógica. Segundo problema que tampoco se los voy a ¿Cómo la nada a no puede estar en resolver. potencia? Yo les tiro Vamos a ir con más dudas de acá. una idea. No se vayan, pero ahora todavía, mientras yo estoy acá, podemos conversarlo. Y lo Yo tercero pienso es- que por algo el tiempo pasa diferente cuando entras a Narnia y Bueno. pasa diferente cuando salís. O sea, hay un tiempo de Dios y un tiempo del hombre. Listo.
Cuando entras a Narnia el tiempo pasa diferente. En el mundo de Aslan el tiempo pasa diferente. Dios no estaba en el tiempo cuando crea el mundo. Está fuera del Bueno, tiempo. bueno. Estamos hablando de lo mismo, no Bueno. está en Dios es Nelson un el eterno tiempo. presente. Bien, bien. No sé, ustedes me hablaron Están de más cerca, 1,9 perdón, periodos. Les digo que están más cerca en el segundo problema que en el primero. Eso es bueno. Está más cerca de resolver el segundo que por el primero. Está bueno, está más cerca con lo que están diciendo. Estás muy cerca. Ok. Por no decir que estás ahí. Y lo tercero es Gracias, algo Luis. que tiene que ver con lo que hablábamos Entonces recién. Narnia existía antes de la creación. ¿Cómo, Fran? Entonces Narnia existía antes de la creación. Es un ente precreación. No sé, yo dije Narnia como el mundo de Dios, de alguna forma. Bueno, ese mundo. Con Aslan y el placar y todo. Sí, Pero obvio. yo no creo que Dios maneje ni tiempo ni espacio. Por eso, o sea, cuando hablamos de cuando Él Dios... lo puede manipular, pero no creo que esté No, en un tiempo o en un espacio. estoy diciendo, es una metáfora, ¿no? Pero... Pero aparte, válida, cuando porque nosotros Narnia decimos es cuando una- Dios creó, ya estamos Claro. metiendo Sí, es un punto tiempo de que comparación. no para entender. No. Hablando desde nuestra pobre inteligencia. Sí, Estamos, es que no podemos entender Que no es la de realidad Dios sin ni el mucho tiempo. menos. Cada vez vamos mejorando. estamos ya casi. Es que no podemos entender la realidad sin el tiempo, porque somos temporales y vivimos en el tiempo. Pero por eso de alguna manera yo digo, por algo el tiempo pasa diferente cuando entras al ropero. Es verdad, es verdad. Pero no porque es una novela, sino porque hay en esa novela algo que remite a la realidad. Pero, y no es la única cosa, ¿no? No es la única. Y el tercer problema que les quiero plantear No. en esta noche es el tema de algo que tenía que ver con lo que decías vos. O sea, cómo una distinción capital en el pensamiento nuestra, es un elemento de la filosofía cristiana, que es la distinción entre las palabras, las ideas y las cosas. Y que esta distinción permite resolver y de alguna manera desmalezar un montón de objeciones. ¿Sí? Porque si yo les pregunto si creemos en el mismo Dios que los judíos, que los musulmanes, que los protestantes, que los budistas, probablemente no digamos todo lo mismo, pero hay una manera de ponernos de acuerdo. Quiero empezar con este tema, el último, es decir, palabras, ideas, cosas. La palabra como tal, la palabra, ¿sí?, es una realidad sensible. Estoy diciendo algo, digo la palabra, por ejemplo, hola. Esa palabra es una realidad sensible, ¿sí?, que puede ser audible, hola, ustedes la escuchan, o escrita, que yo agarro y escribo hola, ¿sí? Entonces, la palabra como tal es un signo, es un término, es un vocablo inventado por el hombre. Pero una cosa es el signo sensible que utilizamos, que en los idiomas puede cambiar. Por ejemplo, nosotros decimos la palabra Dios en castellano, pero en inglés ¿cómo se dice? God. En griego, Teo. Teo. ¿Sí? Hay muchas maneras de decirlo. En latín, Deo, Deus, Dei, de acuerdo a la función sintáctica que tenga. Claro. Pero ven que la palabra puede cambiar. Las palabras pueden cambiar y son distintas. Pero estamos hablando de los términos sensibles, audibles o escritos, que designan las cosas. No estamos hablando de las cosas, estamos hablando de los términos que designan las cosas. Por otro lado, la idea, que es lo que hablamos en el primer bloque, es la entidad psíquica en la cual nuestra mente piensa cuando escucha esa palabra. Por ejemplo, yo les digo ahora delfín. ¿Sí? Ya se hicieron una idea de lo que es un delfín, una idea que va acompañada con una imagen de un delfín. No, y el sonido. El El sonido sonido. para un delfín es clave. Un delfín que probablemente en la imagen sea distinto. Lo más seguro es que sea distinto en todos los casos. La imagen como tal, se habrá hecho un delfín más grande, un delfín más pequeño, un delfín más lindo, más bello, más sobrio. De acuerdo a la imaginación que tengamos. ¿No? ¿Alguien se lo imaginó aburrido? Ahí se puede imaginar un Un delfín más delfín juguetón, aburrido. otro se puede, lo que sea.
Pero la imagen es la figura que se forma en nuestra mente. Y después está la idea del delfín. La idea, quizás estamos más de acuerdo, ¿no? Como ese animal que está en el mar, ¿no? La cosa, ¿será eso? ¿Cómo? La cosa. La idea que nos formamos. Pero luego está el delfín como tal, o sea, el animal que está en los océanos, ¿sí? Entonces, lo principal que debemos tener en cuenta es la distinción de esto, porque de la no distinción, de la confusión de estos tres elementos, se siguen un montón de problemas que son irresolubles. Entonces yo les pregunto, nosotros católicos, ¿tenemos el mismo Dios, por ejemplo, que otras religiones? ¿Usamos la misma palabra? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Usamos la misma palabra. Sí. La palabra Dios La después. palabra Dios. Bien. Ahora, ¿es suficiente la coincidencia de la palabra como el término, como el vocablo? ¿Es suficiente para que estemos hablando de lo mismo? No, Evidentemente. la idea es diferente en cada Exactamente. religión y Dios es uno solo en realidad. Esa es la clave. Entonces, tenemos acá que aunque las palabras puedan cambiar de acuerdo a los idiomas, las ideas dependen de la concepción que tengamos. Mientras que en la realidad, Dios es lo que es. No lo que... Y lo que pienso, hay una cosa más En importante. realidad te referís a cosas. Claro, Claro. la realidad. Y más importante aún, en el caso de Dios, mi idea de Dios siempre es inferior a lo que realmente es. Porque si Dios es infinito y mi idea es finita, lo que yo puedo captar es como una no quiero decir parte, pero sí un fragmento, algo limitado de eso de Dios. No puedo meter el océano en el balde. No, estaba pensando de que en las ideas está el desencuentro de alguna manera, o la incomunicación. Claro. No está, en la cosa no está porque está es la cosa. Y en la palabra tampoco, porque si decimos, si el código decimos, bueno, Dios para mí es God, y vos le decís God a Dios, ya está. Y no, la idea es donde se presta confusión, o se presta... Exactamente. Y se presta porque la gente no quiere profundizar. Y acá es donde falta el auténtico diálogo. Cuando digo diálogo, meto una palabra que hoy está absolutamente bastardeada. ¿Por qué? Porque el diálogo supone logos. Diálogo viene de dia, que es una palabra en latín, que significa a través de, perdón, en griega, a través de, y logos, que significa razón, discurso, palabra, verbo. ¿Sí? Entonces, para que haya un diálogo fecundo, tiene que haber del otro lado una persona que tenga algún logos. Ahora, ¿qué es lo que pasa a veces? Que por pura diplomacia, que en el fondo es engaño, la gente se pone de acuerdo en las palabras, pero no en las cosas. Y eso no sirve para nada. Claro, Eso es En las un ideas, equilibrio absurdo, ni en las ideas ni en las cosas. Un equilibrio absurdo que con toda probabilidad cae con un suspiro. ¿Sí? Entonces, fíjense también la distinción entre la palabra y la cosa es clave también para nuestra propia psicología. ¿Nunca les ha pasado que ustedes tienen una idea de algo que después la realidad no era tan grave? Uy, voy a tener un examen que no... Y te haces una idea tremenda. Típica. Y después del examen, bueno. O una persona. No, este tipo es terrible, o esta mujer, no, ¿sabes lo que es? ¿Y después? ¿La realidad? Sí. Y nosotros tenemos que ir purificando. Ahora, la clave del pensamiento cristiano es que esta es la fuente. Cuando nosotros nos encarcelamos por orgullo, por limitación, por heridas emocionales, por lo que sea, nos sacamos nuestras propias ideas. Es cuando nos creemos nuestra propia mentira. Y nuestras ideas, para ser auténticas, deben permanentemente volver a buscar su verificación en la realidad, volver a buscar su confirmación en la realidad. Es necesario. Es necesario porque si no estamos en una idea muy linda, muy bonita, pero que no sabemos y podemos equivocarnos feo. Con los protestantes hay un tema, porque como ellos niegan toda la tradición y todos los padres de la iglesia, no sé, niegan todo el trabajo teológico de través de todos los años. Uno solamente puede discutir con la Biblia, que sería como el origen. Sí. Pues ellos en la Biblia están de acuerdo, salvo 2 o 3 cosas de traducción que cambió Lutero.
Y no, pero hay libros completos No, que hay lo libros sacan. que saca del Antiguo Testamento. Ah, Bueno, sí, Macabeos. sí. La verdad es que no están de acuerdo en muchísimas cosas. Pero, ¿a qué ibas? En la Biblia, no, quiere decir que por ahí entre los protestantes y nosotros tenemos la Biblia en común, pero cuando alguien quiere argumentar, el purgatorio no existe, te dice un protestante. Vos no le puedes argumentar con todo lo que son nuestro desarrollo. El a través de ejemplo los lo tomo, años. ¿sabes para qué? Para esto. Bueno, Mm. los protestantes creo que tenemos en común una Biblia, ¿ok? Sí. Pero lo que tenemos en común no es la doctrina de la Biblia, sino la materialidad, y a veces ni siquiera eso, la materialidad de los textos. Y a veces ni siquiera eso. Sí, A veces las sí. traducciones también están mal cargadas. La materialidad del texto es la condición necesaria, pero no la condición suficiente. Claro. Eso significa que si la interpretación es distinta, la materialidad del texto no me sirve para demasiado. No me sirve para demasiado, te lo puedo asegurar. Y ha habido guerras, fíjate, del siglo XVI, XVII, las guerras que ha habido por este tema. O sea que no solamente es un tema que no está resuelto. Pero lo que voy es esto, tenemos que distinguir, vos decías recién en el interín, matemática. La palabra matemática, evidentemente la inventamos nosotros. La palabra que nosotros usamos se puede decir distinto. Ahora, que en la realidad hay estructuras matemáticas, hexágonos, cuadrados, pentágonos, eso es otra cosa. Por eso, esta distinción resuelve lo que estábamos discutiendo hace un rato. Es decir, una cosa es el término que usamos, otra cosa es la realidad tal como tal, que es preexistente en nosotros. ¿Sí? Y el lenguaje debe expresar el pensamiento, y el pensamiento debe expresar la realidad. Es decir, No sé, o sea, la forma, como decís vos, que es una parte de la matemática, de geometría, para mí está dentro del sistema. Así que sigo sin concordar en esa bueno, parte. está bien. Para eso estamos Pero ahí. estamos acá, perfecto. ¿Dentro de qué sistema? ¿Cómo? del de la sistema matemática. inventado de la Perfecto. matemática. Ah, Perfecto. Las manzanas no se multiplican, puede caer una cantidad, podemos sumarla, pero Es que la multiplicación sí es una. Yo tengo para mí que en eso. tal vez en la reproducción, en las células, pero La multiplicación sí es una idea, pero la multiplicación sí lo es. Sin duda. Pero lo que decías, ¿te acordás que el otro día habíamos visto esas estructuras matemáticas en la realidad, esos hexágonos, esos pentágonos, esas son formas que están en la realidad? Lo que en el hombre pasa que sí, en el pensamiento está sin ningún tipo de fisura, podés generar una línea recta perfecta, que quizás en la realidad no. Digo quizás porque no lo sé. Pero lo que voy es, hay que distinguir entre la palabra, el término, el vocablo que usamos y lo que está ahí, la cosa a la que nos estamos refiriendo. ¿Sí? Y esta distinción evita un montón de problemas innecesarios. ¿Sí? Vayamos a los otros dos desafíos. Con estos dos desafíos se pueden resolver con lo que estábamos hablando hace un rato. No es que están impresos. No es que Dios sabía lo que iba a hacer, lo que iba a ocurrir. Ni siquiera que Dios lo sabrá. El tema es así. Como ustedes decían por ahí, que yo no le quise decir a Flor para no adelantarme. Sabía es pasado, sabrá es futuro, pero Dios no vive ni el pasado ni el futuro, vive un eterno presente. Entonces Dios sabe. Por lo tanto, por más que nosotros usamos la palabra y es entendible, no, Dios sabía, no sabrá lo que va a pasar, estamos hablando de una forma de hablar. El problema es que a esa forma de hablar le demos una atribución real, lo que Él no tiene. Entonces, en Dios hay un eterno presente, que es lo que creo que decían por ahí. En realidad esta pregunta es impropia, no es que Dios sabía ni sabrá. Las cosas ocurren mientras Él las ve. Por eso es que Adán y Eva eran perfectamente libres. Y Dios lo sabía. Perdón la palabra. Y lo sabe. O sea, mejor dicho, el pecado original ocurrió mientras Dios lo ve. Porque para Él todos los tiempos son simultáneamente presentes. Por eso es como Dios está en el centro. Vieron que en el centro del círculo todos los puntos son simultáneos. Son equidistantes al centro. Bien, todos los tiempos son simultáneos a Dios. Y Dios ve todos los tiempos fuera del tiempo. O sea que Adán y Eva pecaron eternamente. No, el resultado de las acciones de Dios sí ocurre en el tiempo. Y ahora vamos a la segunda pregunta. Adán y Eva
pecaron en el pasado para nosotros que estamos después de ellos. Pero este tiempo, el futuro nuestro y el pasado, para Dios es presente porque Él lo ve mientras está ocurriendo. Porque Dios está fuera del tiempo. Con esto resolvemos este problema. Y también resolvemos este. Porque yo les decía, ¿se acuerdan? Que Dios pasa como poder. La objeción era, si Dios pasa la potencia del acto, entonces Dios se mueve, entonces Dios es un ser temporal. Pero, ¿recordamos la definición del movimiento? O mejor dicho, de tiempo. El tiempo, ¿se acuerdan cómo se define? ¿La medida del movimiento? Es la medida del movimiento. Por lo tanto, donde solamente hay movimiento, si hay tiempo. En el caso de Dios, no podemos decir que Dios pasa de... Es que Dios estaba ahí y de repente el mundo no existía y después pasa a existir. Sino que el tiempo empieza a existir con el universo. Es decir, que no es que en un tiempo empieza a existir espacio, sino que el espacio y el tiempo empiezan a existir al mismo tiempo. Dios no crea el mundo en el tiempo. Dios crea el mundo con el tiempo. Esa es la clave. Y esta es la respuesta que da San Agustín a esta objeción. Sin espacio no hay tiempo. Muy bueno. Y esta objeción se la hizo San Agustín, claro. Y él la resuelve de esta manera. Sí, dice, sí, genial. parece evidente, dice así, que el mundo no existe en, sino con el tiempo. O sea, valga la redundancia, empieza a existir. Entonces no hay potencia acto porque no hay tiempo. No hay potencia en Dios, porque Dios no está fuera del tiempo. El tiempo empieza a existir, el tiempo como nosotros lo llamamos, empieza a existir cuando Dios lo crea. Les prometí que les iba a leer algo de novela. Vamos ahora, descendemos de las alturas, vamos un poco a lo antropológico, a lo nuestro, ¿no? Y nos vamos a otras alturas. Nos vamos Perdón, a otras alturas. Sí, Cazón, perdón, dale. mil disculpas. Yo les decía que esta es una escena en donde hay uno de los protagonistas, que es Pablo. Pablo era un chico salvaje que es educado por una mujer, ¿sí? Y a los pocos meses, que ya había logrado un progreso extraordinario en este Pablo, que rechazaba a todas las maestras, hay una mujer que lo logra como domesticar. Y un famoso antropólogo viene y quería observar, quería descubrirlo, y viene con una esposa y una hija bastante peculiar, ¿no? Y bueno, ocurre esta conversación, que se la voy a leer, ¿no? Entonces llega, ¿no? Llega el antropólogo a la casa y está también la Lulú, que es la esposa del antropólogo, y Fifi, que es la hija, ¿no? El antropólogo. Entonces dice Cazón, ¿no? ¿Puedo decir? Por favor, dale. Pablo está en contexto, ¿no? Sí, dale. Pablo es súper inteligente y ya está bastante prevenido de cómo va a venir la mano con este tipo. De alguna manera él se imagina que lo van a asediar a preguntas y que lo van a querer estudiar. Gracias. Como de laboratorio. Algo ya intuía él. Está perfecto. Gracias, ¿no? Porque está bueno que Por favor. ella es especialista. Yo soy un simple aficionado. Pero me gusta. Bueno, dice que en la escalera aparece Pablo, correctamente vestido y peinado, se detiene en el descanso, un poco azorado ante los invitados, que a su vez quedan paralizados mirándole. Porque recuerden que pensaba que era un hombre bestia y lo ven como un tipo civilizado. Instintivamente las mujeres retroceden un poco. Señores, buenas noches a todos, dice Pablo. Baja 2 escalones más, las mujeres retroceden otro paso y vuelven a quedar todos inmóviles. Entra tía Matilde, se detiene también un instante. Parece que se han quedado todos mudos. Acércate, hijo, voy a presentarte. Entonces Pablo se adelanta. Doña Lola de Pérez Roldán. Lulú dice, perdón. Tía Lulú, si me haces el favor. Encantado, Lulú, dice Pablo. Y va resueltamente a abrazarla. Así no, a las señoras no se las abraza, se las besa en la mano. Perdón, dice Pablo. Y entonces la besa en la mano con una exquisita naturalidad. A sus pies, señora. Gracias, muy gentil. Y felicidades por su cumpleaños. 25, ¿no? 25, dice Pablo. Ay, es la más hermosa de las edades. Yo la tuve 10 años seguidos, pero al fin hay que resignarse. Mi hija Fifi, ahí le presenta. ¿También a esta tengo que besarle la mano? Pregunta Pablo. Y a ella no, al fin y al cabo son primos. Si usted quiere puede besarla en la frente. No, dice Fifi, retrocediendo con un gritito.
Pablo responde, parece que eso del beso en la frente no le ha hecho ninguna gracia. A lo mejor prefiere en otro sitio. Es un genio. Dale la mano simplemente. Mucho gusto. Y aprieta la mano fuertemente. Ella ahoga otro gritito y luego juega con los dedos doloridos. Disculpa, le tiene demasiada fuerza y todavía no ha aprendido a administrarla, dice Angelina. Pablo, de manera que tú te llamas Fifi. Qué raro, ¿por qué? Bueno, en realidad me llamo Josefina, pero mamá me dice que Fifi es más distinguido. Jiji. Responde su mamá. Fifi está interesadísima por usted. No sabe hablar de otra cosa. Luego saldrán juntos al jardín. ¿Verdad, nena? Sí, mamá. Matilde dice, el doctor Augusto Pérez Roldán, profesor de no sé qué, y entra el profesor de antropología. Profesor de antropología que sigo sin saber lo que es, y miembro de no sé cuántas academias. Mucho gusto, muchacho. Un abrazo, profesor. Y entonces dice, Pablo lo abraza con más fuerza de la calculada habitualmente por un antropólogo. Es un genio, Gastón. Sin apretar, que lo vas a romper. Con que antropología, ¿y eso qué es? Responde el profesor. Muy sencillo, es la ciencia que se ocupa del estudio completo del hombre. Nada más, sencillísimo. Entonces entra Julio, otro personaje que dice... Julio es el hijo de... Julio es el hijo del antropólogo. El doctor es un catedrático ilustre, publica libros y tiene en su casa 40 jaulas con monos. ¿40 jaulas con monos para estudiar al hombre? Exactamente, dice el profesor. No diré como en los viejos tiempos, que sean nuestros antepasados, pero son nuestros parientes pobres. Lulú agrega, le interesaría mucho lo que piensa mi marido sobre los monos. Los tiene encerrados en el sótano, hace experimentos con ellos en el laboratorio y les da toda clase de inyecciones, a ver lo que resulta. Ah, sí, responde Pablo. Entonces lo interesante sería saber lo que piensan los monos sobre su marido. El profesor se ríe sin gran convicción. Muy bien, ¿han visto qué deliciosa ingenuidad? Un verdadero polinesio. ¿Un whisky fifí? Lo que tú quieras, primo. Uy, perdón, te he tratado de tú sin querer. Pero es que me has caído tan simpático. Jiji. Fifi acaba de decirte una galantería, le dice Matilde. ¿No tienes nada que contestarle? Entonces Pablo mira al padre, que es el antropólogo, y le dice, muy mona. Un genio, Pablo. ¿Y usted, Lulú? Yo nada. Merci bien, mon chéri. Ay, sí, ay, sí. Ah, es usted francesa. Cuestión de gustos, el español es demasiado violento. En cambio, en francés, hasta lo que está mal suena tan bien. El profesor le dice, ¿me permite hacer unas preguntas? Curiosidad científica. A sus órdenes, profesor, responde Pablo. Pablo es el salvaje. El profesor deja su plato y esgrime un cuadernito. No le molestará que tome unas notas, ¿verdad? Por mí encantado, pregunte. ¿Cuáles son sus deportes favoritos? ¿Cuáles van a ser? La caza y la pesca. El profesor dice triunfal. No le dije. Son las dos pasiones del hombre primitivo. El ímpetu de la conquista y seguramente en el fondo la otra gran pasión, la guerra. Ah, eso no. Yo no soy más que un pobre salvaje, dice Pablo. La guerra se la dejo a los civilizados. Muy oportuno, joven. Gracias, profesor. ¿Le gustan los colores fuertes? Todo lo fuerte me gusta. Las cosas que brillan me encantan. Estaba seguro, dice el profesor. Y las cosas que brillan, ¿cuáles prefiere? ¿Los collares de vidrio, las lentejuelas? Las estrellas y los ojos de las mujeres. Angelina derrama orgullo. Anote, profesor, anote. ¿Has oído, Fifi? ¿No es encantador? Fifi responde, encantador. ¿Cuándo salimos al jardín? El profesor dice, después, nena, ahora lo necesito yo. Dígame, ¿qué palabras le gustan más, las largas o las cortas? Las cortas. Lo habrías jurado. Con tendencia a la repetición de sílabas, ¿no? No entiendo. Quiero decir, como los ¿Este es el niños, turn down for what? que a una fuente le llaman glu glu y a una campana tan tan. Pablo responde, no, eso no lo había oído nunca hasta esta noche. Fifi, Lulú. Anote, profesor, anote. Lulú se levanta indignada. Esto es una grosería. Julio se apresuró a intervenir. Vamos, señora, tampoco hay que tomarlo así. Calma. El profesor dice el profesor, el muchacho ha contestado ingenuamente. Lo ha dicho con toda intención, ¿vas a dejar que nos insulten? Fifi se levanta también. Vámonos, papá, el coche es descubierto y el jardinero dice que va a llover. Pablo responde, sí, me parece que esta noche vamos a tener tormenta. Entonces juega con un cuchillo y lo clava en la mesa. Profesor, ¿quieren hacer el favor de sentarse todos? Mejor lo deja, profesor, es un consejo. Solo una pregunta, la última, es la más delicada, pero ¿me promete no ofenderse? Pablo se contiene y dice, yo estoy perfectamente tranquila. Diga. El
Los invitados se vuelven a sentar, todos se querían ir, ¿no? En una pausa, y el silencio se oye a tía Angelina refugiando sus nervios en la música. Usted tiene seguramente un gran cariño a sus caballos y a sus perros, dice el profesor. Los adoro, naturalmente, dice, porque son útiles. Y el hombre solamente quiere la utilidad, es un profesor antropólogo. Pero allá, en el fondo, ¿no siente a veces la crueldad infantil de torturar a los animales? Le pregunta el profesor y Pablo responde, ¿torturar a los animales yo? No, nunca. Ya ve, algunos hasta les tengo permitido que me hagan preguntas y tomen notas. Profesor pálido, ¿debe interpretar estas palabras como un insulto? Ah, pero lo necesita más claro, pues siga preguntando, siga. No, hijo, no, esto ya es demasiado. Angelina, tú te callas. Dale, Pablo, dale. Esto es intolerable, dice Lulú. Calma, señores, es una cena de familia. Les exijo inmediatamente una disculpa. Vámonos, mamá, ahora es cuando va a empezar a aullar. ¿Pero te das cuenta de lo que has hecho? El profesor, imponiéndose, dice, tranquilos amigos, silencios todos, en nombre de la ciencia. ¿Vas a dejar de atropellar? Le pregunta a Lulú a su marido. Silencio, digo. ¿Qué importa un ataque de furia? La furia es una simple descarga de adrenalina. Y Pablo responde, maravillosa ciencia, que un hombre da su vida por algo hermoso, que levanta una catedral, que se vuelve loco de amor, no es nada, señores, una pura descarga de adrenalina. ¿Con qué se combate la adrenalina, profesor? Con insulina, joven, y si hay peligro, con azúcar. Entonces estamos salvados. Azúcar para los hombres libres y fuertes. Azúcar para las catedrales y los pueblos. El porvenir del mundo es el azúcar. ¿Qué hace esto? En la filosofía empirista, que sostiene que solamente existe la materia, lo físico-químico, el amor es en realidad una consecuencia de hormonas que se descargan. Y la furia es un ataque de adrenalina. Que lejos estamos de una concepción donde el hombre, aún teniendo una causa material y física, porque la tiene, pero tiene motivos espirituales que están por encima de la carne, por encima de la materia. Y respecto al cual la materia es simplemente una consecuencia de esas pulsiones. Entonces, el empirismo, que es uno de los grandes críticos de la filosofía cristiana, porque el empirismo sostiene que solo existe la materia, lo evidente, reduce la ira a la adrenalina, y reduce el amor a las descargas hormonales y puramente genitales. Entonces fíjense cómo Casona, de una manera espléndida, ¿no? Ilustra esto y hasta con un gran humor. Por ahora creo que nada más. Muchas gracias.